los cantos con los que nací, crecí y fui madurando, por decirlo así, que aún falta mucho. Sabes que debes pedirle a Dios. Escucha, escucha. Debes pedirle a Dios que te dé madurez. ¿Para qué, hermano Elio? Para sentar cabeza. Para tener experiencia espiritual. Gloria al Señor. Interesante. Bueno, debes pedirle a Dios que te dé madurez para tener experiencia espiritual. ¿Cómo es eso, hermano Casali? Pero, debes pedir a Dios que te dé experiencia espiritual para tener madurez espiritual y sentar, ¿qué? Cabeza espiritual. ¡Aleluya! Antes de iniciar con la enseñanza de lleno, inclinemos nuestra cerviz y démosle ofrenda de gratitud al Señor. Haré mención de un poco acerca de lo que nuestro hermano Helios leyó, porque es muy interesante esto. Dios liga todo, liga la palabra, liga los temas, liga todo. A veces esa palabra, yo de pronto no la entiendo, paso días clamando a Dios, Señor, inspírame tu palabra, inspírame tu enseñanza, habla tú. Yo no quiero hablar, yo no quiero enseñar. Habla tú. Tú eres mi maestro, Señor. Tú eres el maestro de tus hijos. Así que inclinemos la cerviz. ¿Esto es qué? La cerviz. En términos médicos le llaman cervix. La traducción bíblica es cerviz. Pero para el caso es lo mismo. Inclinemos nuestra cerviz en humillación, en humildad, en mansedumbre, en reconocimiento de que solos no podemos, lo necesitamos. Que separados de Él, nada podemos hacer. Porque en verdad, Él sin nosotros siempre será Dios. Pero nosotros sin Él, nada somos. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Henos aquí, amado Señor Espíritu. En obediencia a ti, en fidelidad al pacto, rendidos a tus pies, mi Señor, despojados de nuestra naturaleza humana, de nuestro viejo hombre, despojándonos de los harapos viles y sucios que aún traemos, despojados de los viejos vicios y pecados en los que aún reincidimos, mi Señor, pero vinculados a ti, en espíritu y en verdad, revestidos de tu gloria, de tu gracia y de tu verdad, mi Señor, de la esencia y la sensibilidad tuyas, de los sentimientos y emociones tuyos, mi Señor, que son el pensar y el sentir tuyos, con los cuales, mi Señor, cada día formas en nosotros tu imagen y tu semejanza. Mi Dios, hoy ofrendamos alabanza, adoración al que vive.
porque tú eres el motivo de nuestra existencia, tú eres el motivo de nuestra canción, de nuestro canto. Tú eres nuestra nota, nuestra tonada, nuestro canto, nuestra canción. Tú eres nuestra música, nuestra alabanza, nuestra adoración. ¿Qué hay que no provenga de ti, Señor? Hoy rogamos, precioso Señor, que quites vendas para revelar tu palabra y que apartes el velo para revelar, precioso Señor, el resplandor de tu rostro a tus almas. Señor, que tu palabra hoy no vuelva a ti vacía, sino que la prosperes en aquello para la que la has de enviar, Señor. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mi Señor, sea el vaso, la vasija, la copa, la lámpara, Señor, donde tú deposites tu aceite, el aceite de tu presencia, amado Señor Padre, y que incrustes tu palabra, le pongas tu sello, la selles, mi Señor, y le des tu permanencia en nuestro espíritu, precioso Padre, precioso Hijo, precioso Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén. Es interesante todo esto. Cuando nuestro hermano Elliot estaba leyendo Colosenses 3, recordé, estaba ligando, por decirlo así, ligando ciertos aspectos de la palabra de Dios con el tema que nos ha ocupado durante varias enseñanzas, ¿cierto? Hoy es la número 4, aunque, repito, yo las numero por cuestión de identificación, para que ustedes cuando busquen el tema y digan, este tema me gustó, aprendí de este tema, pero lo quiero escuchar, o alguien tenga que darle una referencia a alguien acerca de, oye, escucha esta enseñanza, ¿sabes qué? Se titula así y es la número tal. ¿Me explico? Porque hay enseñanzas que Dios incrusta más en unos que en otros. No toda la palabra que se enseña aquí, y lo he dicho varias ocasiones, no toda la palabra que se enseña aquí es para todos, aunque es para todos, Casani. Pero lo hemos dicho que la palabra de Dios, la enseñanza, es solamente para sabios y para entendidos. Lamentablemente, no todos en el pueblo de Dios son sabios, no todos son entendidos. Desgraciadamente, y esto es basados en lo visto, en lo oído y en lo vivido. No todo el que le dice Señor, Señor es salvo. ¿Cierto? Hay mucha gente en el pueblo de Dios que le dice Señor, Señor, pero no son salvos. Hoy día, millones de almas van directamente a la perdición por falsas enseñanzas de falsos maestros. Estaba investigando algo referente al pastorado, Elio Casani. Realmente la transcripción o traducción que se tiene en la Reina Valera y en otras versiones respecto a la palabra pastor, y en alguna ocasión ya lo enseñé, no es verdad. Tendenciosa y convenientemente, muchos traductores han transcrito otras palabras como pastor,
Por ejemplo, cuando dice, sujétense a sus pastores. ¿Han leído eso? Sujétense a sus pastores y obedézcanlos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta a Dios de ustedes. Lo interesante de esto es que la mayoría de traducciones donde traducen, o textos donde traducen pastor, no dice pastor. ¿Me explico? Se refiere, por ejemplo, a obispo, presbítero. Y eso, un obispo o un presbítero, podría ser cualquier persona que estuviera dando enseñanza a la gente. ¿Me estoy explicando? Obviamente, las traducciones bíblicas que existen hoy, imaginen, tengo una versión en mis ¿cómo se llama estas? En mi tableta y en mi teléfono. Para mí es complicado por mis ocupaciones, por mis rutinas, andar cargando una Biblia de papel. Por ejemplo, el teléfono, pues le doy un uso, en este caso, con la Biblia, para investigar diccionarios bíblicos, referencias, etc. La mayoría de versiones bíblicas, esa aplicación que les menciono, nada más ahí hay como 40 versiones de la Biblia. Imagínense nada más. Y todas y cada una de ellas, muchas palabras las traducen de diferente manera. Es decir, algunas son copias de copias, de copias, de copias. Otras son traducciones de los originales. Pero aún esas están adulteradas. Aprendemos de esto, que Dios nos hace responsables de lo que hacemos con su palabra, Casani. Sí, claro. Dios nos hace y nos hará responsables de lo que hacemos con su palabra. Hay muchas cosas en la Escritura que muchos indoctos, muchos que aprovechan estas situaciones para enseñar sus herejías, están llevando hoy a millones de almas al matadero. Por eso es que muchos ministros apóstatas, estaba viendo un video de una mujer que defienden mucho, que enseña puras herejías. Veía un video de otra supuesta pastora, que ella misma decía que Dios la sacó del manicomio. Recuerdan que mencioné hace unos días. Pero cuando uno los escucha hablando, lo primero que uno piensa es, esta mujer está, ¿qué? Tocada, loca. Tal vez ya no está en el manicomio, pero ahora está al frente de una congregación enseñando herejías y llevando a las almas a la perdición. ¿Sí me estoy explicando? Hoy ya no se quiere hablar la palabra sana e irreprochable, porque eso implica compromiso, porque eso implica demandar, que Dios demanda a sus almas, a sus criaturas, a sus hijos, una vida ¿en qué? En santidad. Una vida en santidad, en consagración. ¿Sabían ustedes que la santidad y la consagración a Dios son seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día? Una persona que no vive en santidad, y escucha, una persona que no vive en consagración a Dios, una persona
que no es obediente a Dios, una persona que no es fiel a Dios, no es salva. Y no importa que estén en la congregación más grande del mundo. No importa. Hay movimientos que no cuentan con miles, sino con millones de seguidores. Millones. Y mucha gente piensa y cree, tienen la falsa idea de que porque es una iglesia grande, es porque allí están predicando la verdad, es porque allí el Espíritu de Dios se mueve. Pero déjame decirte algo. Por lo general, por lo regular, las congregaciones grandes son congregaciones, son lugares que se llenan de gente, donde la gente le gusta ir, porque allí no demandan santidad. Porque hoy las ovejas buscan a sus pastores. Los pastores ya no salen a buscar a las ovejas, sino que las ovejas salen a buscar a los pastores, porque hoy cada oveja, ¿qué? Con su pareja. ¿Cada oveja con quién, Elliot? Con su pareja. Así se dice, ¿cierto? Y es un dicho, cada oveja con su pareja. ¿Qué significa cada oveja con su pareja? Te diré qué significa. Las ovejas buscan a un pastor que les hablen de lo que ellas quieren que les hablen. Si tú eres ambiciosa oveja, eres codiciosa, eres idólatra, eres pagana, eres infiel, eres traidora, eres desleal, tú buscarás un pastor o una pastora que sea como tú. Por eso esos lugares están tan llenos. Estos días hemos ministrado gente. He estado hablando con personas que conocen la palabra de Dios, que van al lugar de provisión, me hacen preguntas y yo no me pongo a acariciarles la orejita ni a endulzarles el oído, porque no hay peor cosa que puedan hacer contigo que acariciarte la orejita y endulzarte el oído. La pregunta más recurrente que me hacen es: hermano, ¿cómo es posible que Dios use a ese hombre, a esa mujer para llevar almas a Cristo? ¿Por qué sucede eso? Explíqueme, porque yo no entiendo. Decía una mujer predicadora, dijo: muchas mujeres solamente somos puentes para que otras mujeres sean salvas. Pero al final, muchas mujeres que ministran la palabra de Dios se perderán. Y tiene lógica. La palabra de Dios dice que en la casa del Señor, siempre les digo, en la casa del Señor hay diferentes utensilios. Hay utensilios de barro y hay utensilios de plata o de oro. Los vasos de barro, hay vasos de barro destinados para usos indignos, viles. Los vasos de plata o de oro están destinados para un uso honroso. ¿Me estoy explicando? Pero ambos, dice la Escritura en Romanos, que están en la casa del Señor. Están en la misma casa, Casani. Elliot, ¿para qué usas un vaso de vidrio? Tomar agua. Para beber agua. ¿Para qué usas una taza de baño? Una basinica. Para orinar. Para hacer las necesidades, ¿cierto? ¿Usas el vaso para agua, para hacer tus necesidades ahí? ¿Para orinar, para defecar? ¿Usas la taza del baño, usas la basinica, el mingitorio, como le llaman en algunos lugares,
para beber agua? No. ¿Entienden la figura? Unos utensilios son hechos y destinados para usos honrosos, por decirlo, beber agua. Otros para usos deshonrosos. Es decir, para que vayas, te sientes y defeques ahí, y orines. ¿Están entendiendo esto? Pero ambos están en la misma casa y ambos los usa el Señor de la casa. A ambos los usa el Señor de la casa. ¿Qué significa esto? Que Dios usa aún a los impíos que están gobernando a su pueblo. Porque Dios así lo quiso. Muchos accesorios, la palabra lo llama utensilios, que están en el tabernáculo del Señor. Escucha esto. Ante su altar, ante su presencia, Dios los está usando, muchos vasos de deshonra, para formar y crear vasos de honra. Así como hay muchos que por el momento son vasos de honra, pero que Dios los está usando para formar y crear, o crear y formar vasos de deshonra, utensilios de deshonra. Imagínense nada más. Si vemos la figura de el tabernáculo, que estaba en lugar santo, donde todos los sacerdotes podían entrar y ministrar, pero estaba el lugar ¿qué? Santísimo, más adelante, donde solamente un hombre, el principal sacerdote, una vez al año podía entrar a ministrar a Dios. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo, pero así es. Que no lo aceptes, que no lo creas, que no lo entiendas, que no lo disiernas, que no estés de acuerdo con ello, no significa que no lo sea. Dios usa aún a los impíos para gobernar a su pueblo. Porque muchas almas están en la lista de los que se van a perder. Por eso es que aseguramos que muchas almas, millones de almas hoy día, van directo a la perdición. Esta palabra es para sabios y entendidos. Esta palabra te puede hacer salvo. Hemos estado hablando de este tema que en lo personal pues es muy importante: paganismo, idolatría, traición. Estos últimos temas los titulé ejemplos de eso. Ejemplos de paganismo, ejemplos de idolatría, ejemplos de traición. Mucha gente piensa en el pueblo de Dios, asumen y creen que ser pagano es no conocer a Cristo, no haber aceptado a Cristo, que ser idólatra es adorar imágenes o estatuas, que ser traidor es la apostasía, que en cierta forma en ese aspecto sí es cierto, pero hay que ver en qué contexto y en qué grado es eso. La traición ciertamente va de la mano con la apostasía. Cuando una persona, la apostasía es cuando una persona renuncia a la fe en Cristo. Eso es la apostasía. Pero también tiene que ver con lo que dice el Señor, que Él no vendrá
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué significa esto? Que cuando venga, antes de que venga el anticristo, escucha, habrá apostasía en el pueblo de Dios como la estamos viendo ahora. ¿Cómo la vemos ahora? Manifestada en las prácticas heréticas que hoy tiene el pueblo de Dios. Eso es apostasía. Cuando tú no solo enseñas, sino crees falsas doctrinas. Cuando tú andas en todo viento de doctrina. Cuando tú crees herejías y las practicas. Eso es apostasía. Aunque estés dentro del pueblo de Dios. Recuerden que el pueblo de Dios habita en medio de Sodoma y Gomorra. Y que Sodoma y Gomorra habitan en medio del pueblo de Dios. Eso es apostasía, pero también vendrá una apostasía con mayor fuerza cuando el anticristo se manifieste y por causa de la tribulación, por causa de la persecución, por causa de la aflicción que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios tendremos, muchos apostatarán de la fe. Mencioné hace unos días que vendrán días, dijo el Señor, cuando mis hijos, muchos de mis hijos, estarán dispuestos a hacer lo malo para poder seguir haciendo lo bueno. ¿Recuerdan eso? Estarán dispuestos a someterse a lineamientos y leyes humanas con tal de que ellos puedan seguir predicando el Evangelio. Por eso vendrán días, y en aquellos días, dijo el Señor, mi verdadero pueblo, mis verdaderos hijos, vivirán dependiendo de mis milagros. ¿Estás entendiendo esto, Casani? Claro que sí. Ya no dependeremos de situaciones mundanas como muchos hoy, porque dependeremos de los milagros de Dios. Milagros, vendrán días en que Dios volverá a hacer milagros, como los hacía cuando los apóstoles, y más aún, dice, vendrán días cuando Dios hará milagros mayores aún que los que Él hizo. ¿Cómo es posible? Allí está su palabra, y su palabra es su promesa, y su promesa es un pacto, su pacto que Él hizo con nosotros. Dijo: el que permanece en mí, las cosas que yo hago, Él, ¿qué? ¿El qué? Las hará también. Y aún mayores, dijo. ¿Recuerdan eso? Y aún mayores. Y eso es su promesa, es la promesa que Él nos dejó. Y cada promesa de Dios es un pacto que Él ha hecho con nosotros. Estaba recordando una palabra hace un momento, antes de iniciar la reunión, y me recordó el Señor que cada mandamiento dado por Dios fue dado por cada pecado humano. Cada mandamiento de Dios fue dado por cada pecado humano. Escucha. Abre tu oído espiritual. Cada mandamiento de Dios fue dado por causa de un pecado humano. Si lo analizas, tiene lógica. Tiene sentido común. Cada mandamiento de Dios fue dado por un pecado humano. Hace unos días, orando, le pregunté a Dios: Señor, hay cosas que yo no entiendo y nunca entenderé.
Hay cosas que tú ya nos has dicho, ya nos revelaste, ya nos dijiste cuál es tu voluntad y tu propósito y por qué y cómo lo haces. Muchos en tu pueblo, entre ellos nosotros, estamos enfermos físicamente. Ahora lo que yo quiero, Padre, es que tú me enseñes cómo orar. ¿Cómo orar en estas situaciones? Le dije. Hace tiempo vengo preguntándole eso. Hace unos días me recordó su palabra cuando él le dijo a sus seguidores: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallarán ¿qué? Descanso para sus almas. Mateo 8:28. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Le dije al Señor: Señor, empiezo a entender esto. Por años le dijimos a Dios: Señor, sánanos. Sánanos de estas enfermedades. Después de mucho tiempo Él nos habló y nos dijo: no los sanaré. Pero Padre, y es cuando todavía creíamos en que estar enfermos es sinónimo de ¿qué? Es que andas mal con Dios, Casani. Que digo, no se desecha esa situación también. Es una forma como Dios nos llama, díganmelo a mí. ¿Sí me explico? Dijo: no los sanaré. ¿Por qué, Señor? Porque de esta manera así los tengo a mis pies. De esta manera los tengo a mis pies. ¿Cuántos de nosotros, solo cuando estamos enfermos, estamos a los pies del Señor? Bueno, Señor, entonces enséñame, muéstrame cómo debo orar cuando estamos en crisis. Porque hay enfermedades que están allí y son ¿qué? Tolerables. ¿Cierto, Elliot? Son tolerables. Digamos, aprendemos a vivir con la enfermedad, orando a Dios, clamando. Pero Él dice: ustedes no saben cómo orar. ¿No saben cómo orar? Pídanme que les enseñe cómo orar. Señor, enséñame a orar en estas situaciones. Porque a veces esas enfermedades nos llevan a picos, digámoslo así, a crisis momentáneas en donde sentimos que ya no podemos. Y de pronto empieza a decaer nuestro ánimo, el diablo viene y empieza a susurrarnos: pues no que Dios te sanó, pues no que Dios es poderoso, y no que tu Dios, y no que tu Dios, y no que tu Dios. Y nosotros, cuando no estamos bien firmes en la palabra de Dios, cuando no estamos bien aferrados a Él y a su palabra, empezamos ¿a qué, Casani? Como burros, a quejarnos. A relinchar, pero ¿empezamos a qué? A rebuznar. ¿Empezamos a qué? A tambalearnos. A tambalearnos. Empezamos a titubear, empezamos a dudar. Y empezamos a cuestionar a Dios. Un día Dios me dijo: tú me has cuestionado mucho, Señor. ¿Cuándo te he cuestionado? ¿Cómo te he cuestionado? Y empezó a traer a mi mente situaciones en donde yo lo cuestionaba y no me daba cuenta que lo estaba cuestionando. Eso significa que yo no estaba todavía aferrándome a Él. Y cuando Dios
me recordó su palabra y que le dije, Señor, enséñame entonces cómo orar cuando estamos en esa situación. Enséñame cómo orar por los hermanos cuando están que ya no pueden. Y me dijo, ¿recuerdas mi palabra? Que mi yugo es fácil y que mi carga es ligera. ¿Recuerdas cuando les dije que a ustedes los llamé no solo para llevar su cruz, sino para llevar ¿qué? Mi cruz. ¿Será lo mismo llevar la cruz que llevar su cruz? Tremendo, ¿verdad? Dije, entiendo, Señor. Ahora clamo a Dios y le digo, Señor, mira, cuando oro por nuestro hermano Elliot, que de pronto está ahí, que apenas se puede mover, Señor, tú dijiste que tu yugo era fácil y que tu carga era ligera. Tú dijiste que estas enfermedades son para tenernos a tus pies, humillados, siempre dependiendo de ti. Tú nos dijiste que no nos sanarás, Señor. Ya lo entendimos. Ya lo comprendimos, ya lo aceptamos, Padre. Ahora te ruego que ese yugo que pusiste sobre nuestra cerviz para tenernos humillados, que esa carga que pusiste en nuestros hombros de llevar tu cruz, lo hagas fácil y la hagas ligera. Y no solamente la hagas fácil, el yugo, y ligera tu carga, sino que además no solo nos tengas aquí conformados con tu voluntad, o que nos estés conformando a tu voluntad, sino que además, Padre, conforme a tu mandamiento, produzcas en nosotros el disfrutar lo que estás haciendo con nosotros. Ay, caray. ¿Los cristianitos seremos masoquistas? ¿Disfrutamos el dolor? Cuando entendemos que es por amor, sí. ¿Saben ustedes que llevar su cruz, saben ustedes que llevar su yugo sobre nuestra cerviz, para estar humillados ante su presencia todo el tiempo, saben ustedes que llevar su carga, la carga de su cruz, es seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día, Casami? Si tú no llevas su cruz, si tú no tienes el yugo del Señor puesto sobre tu cerviz, entonces tú no eres salvo. No es que disfrutemos el dolor, no es que seamos masoquistas, es que hemos entendido que lo que nos sucede, lo que sucede en nuestros cuerpos, escucha. Y esto tiene que ver con el tema y lo tocaré en un momento. El hecho de que esto suceda en nuestros cuerpos físicos tiene que reflejarse en nuestro cuerpo espiritual, porque es la manera como Dios nos tiene humillados a sus pies. Cuando le platico con Él y le digo, Señor, yo no entiendo, pero sé que entre todas las familias de la tierra, tú pusiste tus ojos en nosotros. Pusiste tus ojos en mí. Y el hecho de que Él me tenga así, significa que Él está teniendo cuidado de mí. Significa que Él se ocupa de mí. Significa que Él no me ha dejado ni me ha desamparado.
Para muchos, el cuidado de Dios tiene que ver con que nunca se enferman, con que todo es prosperidad, con que todo está bien, con la unidad familiar, con la unidad de la iglesia, con la unidad en todo. Pero no. Muchas veces eso significa que no eres tan importante para Dios, que realmente no le interesas para algo importante. ¿Sí me estoy explicando? Solo eres una oveja más. Sí, Dios te ama, Dios te cuida, Dios te sostiene, te sustenta, etc. Pero hasta allí. Realmente no eres tan importante para Dios. Pero ¿por qué tú que estás escuchando esta enseñanza y estás viendo esta transmisión, por qué estás haciendo eso precisamente? Te diré por qué. Porque para Dios tú eres importante. Hace unos días una jovencita nos estaba testificando porque empezamos a hablarle del Señor y empezamos a testificarle acerca de la palabra, y ella nos comentó que tenía unos 6 meses, dijo algo así, que ella se estaba, digámoslo así, en palabras diferentes lo dijo, estaba cambiando su actitud porque había pasado un trauma muy fuerte. Cayó enferma, cayó en el hospital, una enfermedad pues prácticamente de muerte por lo que nos comentó. Y ella estando en su cama en el hospital, ella clamó a Dios y le rogó que la sanara. Y Dios la sanó. Hay gente a quienes Dios sana. Sí. ¿Así conviene a sus intereses? Sí, así conviene a sus intereses. Pero la chiquilla era una jovencita, chaparrita. Me llamó la atención porque observó los tratados, los folletos, las preguntas que tenemos ahí, y estaba indecisa, y le dije, llévatelos. ¿Puedo? Sí, claro, llévatelos. Son para que tengas algo en qué pensar. Y de pronto la muchacha empezó a platicarnos de su experiencia. Y algo que le dije entre todo lo que platicamos, porque la muchacha estaba muy interesada, le dije, ¿sabes algo? ¿Sabes por qué estás aquí escuchando a este hombre? No, Señor. Le dije, porque tú eres importante para Dios. Porque Dios tiene un propósito para ti. Porque la obra que Él empezó en ella, Él la terminará. Y no estoy hablando de una evangélica o una religiosa, estoy hablando de una personita, una jovencita. De una oveja recién nacida. Que para Dios es importantísima. Esa alma, esa jovencita para Dios es importantísima. Y por eso la llevó allí con nosotros, para recibir el por qué le sucedió lo que le sucedió y le sucede lo que le está sucediendo. Como aquella de las 99, era la Sí. que había extraviado. Y no estoy hablando de una persona que conoce de la palabra. Es que Dios la llevó porque Dios le dijo, quiero explicarte por qué te pasó eso y para qué. Y le dije, tú para Dios eres muy valiosa, eres muy importante. Se ruborizó la muchacha. Gracias, Señor. No, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque Él te ama, le dije. Él te ama y quiere que lo conozcas. Es lo mismo que puedo decirles a ustedes. Muchos de ustedes pueden tener 10, 15, 20, 30, 40 años en el Evangelio. O más bien conociendo del Evangelio, no en. Porque estar en el Evangelio significa estar en Cristo. Y eso significa que si no estás en el Evangelio, entonces no estás en Cristo. Y eso significa que no estás en Dios. Y no eres salvo, por tanto. Y no eres salvo. Sí. Conoces del Evangelio. Pero no conoces al Señor del Evangelio. Como dice la palabra, me conocen de oídas.
Solo conoces a Dios de oídas, pero jamás lo has visto. Jamás has tenido una experiencia personal con Dios. Jamás. ¿Te gusta? Qué bonito. Como los jóvenes modernos dicen hoy, qué chido está esto. Está chido este rol. ¿No hablan así los jóvenes hoy? En las iglesias así hablan. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? Mi bro. Qué chido, está chido, ¿no? Hoy estuvo bien chida la alabanza, ¿no? Hoy el rol estuvo bien chido. Así hablan los jóvenes de hoy. Bueno, al menos aquí en México. En otros países, obviamente, usarán otras palabras. Sí, cada quien, similares. Cada quien su calor. ¿Sí? Pero eso no garantiza, no significa que ese joven sea salvo. Está allí, pero no está allí. Pertenece a un movimiento, pertenece a una denominación, pertenece a una secta, a una religión, pero no pertenece a Cristo. No está en Cristo. Almas como esta jovencita que Dios creó y predestinó y puso en ellas desde antes de crearlas, de que nacieran, puso su sello. Puso su sello. Dios está haciendo la obra, la está llevando por el camino por donde Él quiere llevarla, porque la quiere llevar a un punto en donde ella tenga que conocerlo de manera personal. Muchos de ustedes han estado caminando por un camino, por un sendero que no saben hacia dónde va. No saben ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Porque de alguna manera Dios los ha estado llevando y conduciendo y de pronto conocen a un ministro o a ministros que están enseñando cosas que jamás habían escuchado. Y dicen, es que esto está raro, pero tiene lógica. Y empiezan a hacer un balance de entre lo que han estado aprendiendo, lo que han estado creyendo con sus ministros desde hace tanto tiempo, y dicen, ah, caray, ¿a quién le creo? Es cuando Dios te dice, pídeme, búscame y vivirás, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, ocultas, maravillosas, que tú no conoces. Estamos conscientes de que muchas cosas que aquí se han enseñado y se están enseñando y se enseñarán, no encajan en el patrón religioso que muchos tienen. Mucha gente piensa que idolatría es solamente adorar una imagen, una estatua. Pero no. Hay muchas maneras como nosotros incurrimos en idolatría, en paganismo, y de esta manera incurrimos en traición a Dios. Muchos en el pueblo son traidores a Dios. Muchos. Y no lo saben. Eso es lo curioso, no lo saben. ¿Por qué estás escuchando estas enseñanzas? Porque Dios te está quitando vendas. Él no solamente se limita a quiere quitarte vendas, que es una expresión muy común entre nosotros los que enseñamos. Es que Dios quiere hacer esto, Dios quiere hacer aquello, Casani, Dios quiere hacer allá, Elliot. No, Él lo hace. Está ya en sus planes, en sus propósitos. Y si tú estás dentro de esos propósitos divinos para algo especial, entonces Dios te quitará vendas y apartará el velo para revelar su palabra
y revelar el resplandor de su gloria. Esto no es teología, esto es la vida práctica, la vida espiritual práctica. Lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará en ti y contigo y a través de ti. No, digámoslo así entre comillas como ejemplo, no nos importa tanto alcanzar masas de gente, alcanzar mayorías, alcanzar multitudes. No. Nosotros seríamos felices y somos felices tan solo con un alma que esté recibiendo esta palabra. ¿Y saben por qué? Porque esa alma, si nosotros somos la semilla que estamos sembrando en esa alma un día germinará, esa semilla enraizará, crecerá, dará fruto abundante, ¿y qué? Y permanente. Y cuando estemos allá con el Señor, si Dios así lo quiere, cuando estemos allá con Él, tal vez, quiero pensar que Dios nos permitirá por un momento, Casani, Elliot, la conciencia humana, por decirlo, y nos diga, ven, ¿ves esas multitudes? Ay, Dios de mi vida. Casani, imagínate, quiero llevarlos en un viaje, ¿qué? Por el tiempo. En el tiempo. Imagínense que cuando estén ante el gran trono de Dios, para ser juzgados por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho, Él diga, mira, y tú voltees y mires millares de almas que están alabando a Dios. ¿Entiendes a dónde voy? Y tú le preguntes tal vez al Señor, ¿y estos quiénes son? Porque así preguntó el apóstol, ¿no? Y estos, cuando vio las multitudes, dijo, ¿y estos quiénes son? Y el ángel le dijo que estos son los que salieron de la gran tribulación. Estos son los que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero y ahora les sirven de día y de noche. Y te imaginas que le preguntaras al Señor, ¿y estos, Señor, quiénes son? Ya me imagino, ¿no? Uno volteando y mirando su inmensidad y Señor, como hormiguita ante Él, ¿no? Imagínense, yo me gozo. Como microbio. Como microbio, así chiquito. Señor, ¿estos quiénes son? Y Él te diga, todos esos están aquí por ti. Y tú digas, ¿por mí, Señor? Sí, por ti. Porque enseñaste lo que yo te mandé que enseñaras. Y un alma creyó. Y esa alma fue redimida. Y esa alma yo la usé. Y de esa alma vino otra alma, y otra alma, y otra alma, dijo. La reacción en cadena. ¿La reacción qué? En cadenas. Allí están, mira. Pero la semilla la sembraste tú. ¡Oh! ¿Qué dirías, Casani? Pues gracias, porque la semilla tú la sembraste en mí primero. ¿Se dan cuenta? La gloria es tuya. ¿Qué dirías, Elliot? ¿Te puedes imaginar algo? Digo, tenemos la mente corta, la verdad. Ah, no, sí.
No, Pero imaginamos, pero en ese momento no tenemos idea ni de lo que a lo mejor no vamos a tener ni palabras, no vamos a tener ni fuerza. Bueno. No sé. Nosotros tenemos una promesa y créeme, si Dios me permite estar en su presencia, Amén. y un día me permitiese, o en ese día me permitiese ver multitudes, y yo pienso que le preguntaría, Señor, ¿estos quiénes son? Para escuchar Uy, que Él me diga, estos están aquí por ti. por tu obediencia. Y sabes, tiene sentido la palabra cuando dice que la obediencia produce gozo. La obediencia produce gozo. Servir a Dios sí cuesta, hermanos, y cuesta mucho. Obedecer a Dios cuesta, pero desobedecerlo cuesta más. Es mucho más caro el precio. Obedecer a Dios cuesta, pero desobedecerlo cuesta más. Por eso es importante que analices lo que ves y lo que oyes, y lo que sientes, y lo que piensas. Por eso es que Dios te dice, pídeme que produzca en ti mi pensar y mi sentir, para que yo forme mi imagen y mi semejanza en ti. ¿Ustedes creen realmente que los que hoy se reúnen en todo el mundo, todos tienen la imagen de Dios y la semejanza? No la tienen. Si pues, empezando por esto, releeré lo que nuestro hermano leyó hace un momento. Si pues han resucitado con Cristo, es una situación hipotética que Pablo planteó a los creyentes. Si pues, es decir, ¿qué? Si de veras, si es verdad, Pablo fue, digámoslo así, irónico, sarcástico. A ver, los cuestionaré, colosenses, que es la palabra para todo creyente. No solamente para los creyentes de Colosas, es para todos. Lo escrito aquí es para todos. No es lo que dice por ahí algunos babosos tontos que tienen espíritu de estupor. Que hay cosas en la Biblia que Pablo escribió porque se los dijo nada más a las personas de ese momento. Oye, entonces, ¿qué es la palabra? ¿Casani? Vamos, sería una palabra muerta. Pues sí, ya no es vigente. Ya no sería vigente. Ya no tiene, ¿qué? Vigencia. Mujeres, atavíense decorosamente. Es que lo dijo para las mujeres de Éfeso nada más. De esa época. Bueno, de esa época. Entonces la palabra de Dios ya no tiene vigencia para las mujeres modernas. Por eso hoy las mujeres que se visten como prostitutas en las iglesias. Porque la palabra que Pablo dijo a los efesios, a las efesias, era nada más para ellas en aquel momento, porque ellas adoraban a la diosa Diana. El hermano le da risa. Es que eso pasa, la gente cree esas babosadas precisamente porque no escudriñan. Y porque es convenientemente. Las mujeres que escuchan o leen
Y dice, mujeres, atavíense decorosamente, no con vestidos ostentosos ni con joyas, sino con su conducta, etcétera, etcétera. Ahí está en Efesios, ¿sí? Ahí está en Gálatas, en Colosenses, habla mucho de cómo la mujer debe conducirse y cómo debe vestirse. Y de pronto el Espíritu Santo redarguye a esa mujer. Y dice a la mujer, ay, pero es que, ay, no, mejor le pregunto a mi pastor. En vez de ir a los pies del Señor y decir, Señor, ¿por qué me siento así? Inspírame, dime qué me pasa. Y el Espíritu Santo le dirá, ya no te quiero ver vestida así. No, van con el pastorcillo. Oye, hermano, es que yo leí esto, y fíjese que aquí y allá, y me siento así. ¿Y qué le dice el moderno? No se preocupe, hermana. Usted puede seguir enseñando las tetas. Usted puede seguir enseñando el trasero. No se preocupe, hermana. Eso que Pablo dijo, se lo dijo a las mujeres de Éfeso. Eso ya no vale para usted aquí. Es decir, esa palabra está, ¿qué? Invalidada. ¿Y qué dice la mujer? Sí, es cierto. El hermano es un teólogo. Y agarra las tijeras y ¿qué hace? Empieza a recortar los textos que no le gustan, o que no está de acuerdo, o que no está dispuesta a obedecer a Dios. No, pues a mí ya el pastor me dijo por qué es eso. ¿Saben qué error tan grave cometen los ministros que presumen de conocer teología? Y dicen, es que fue dicho para las mujeres de Éfeso. Ah, muy bien. Entonces, eso fue un cuento nada más. Es una historia. Ya no es vigente. Y así como esto, muchas cosas en la Escritura, los ministros, los falsos maestros, las están torciendo. Están sacando un texto de contexto para tener un buen pretexto. ¿Por qué? Porque ellos saben que teniendo mujeres semidesnudas, vulgares, vestidas como rameras, como prostitutas en la congregación, eso les garantiza que hombres vayan a las reuniones. Y eso representa ingresos. Y eso representa ingresos. ¿Qué hacen hoy las pastoras? Las disquepastoras. Se visten provocativamente para que muchos hombres asistan a la reunión para verlas. Ellos no van a oír la palabra de Dios. Ellos van a verles las piernas, a verles los pechos a las mujeres, a verlas todas pintarrajeadas como Jezabel o como Atalía. ¿Qué feo, hermano? Pues sí, la verdad peca. No peca, perdón, la verdad no peca, perdón. Pero incomoda. Usted no juzgue, hermano. Sí juzgo, Dios me dice que tengo que juzgar, pero ¿en qué sentido? ¿Y en qué contexto? Yo juzgo conforme a la palabra y enseño conforme a la palabra. Por eso Pablo dijo, si de veras es cierto que ustedes resucitaron con Cristo, entonces es un cuestionamiento que Pablo les está haciendo a los creyentes. Si pues, es decir, aquí en nuestro lenguaje diríamos, si de veras dices que resucitaste con Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto derriba toda herejía de la prosperidad. Así es. Nada más. Este texto derriba toda herejía de la prosperidad. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué dice la Escritura que muchos hombres y mujeres que recibieron promesa de Dios, hablando de la fe, en Hebreos, búsquenlo ahí en Hebreos,
Y para quienes no sepan dónde está Hebreos, ¿dónde lo pueden encontrar, hermano Eliel? Entre Génesis y ¿qué? Apocalipsis. Y Apocalipsis. Ahí está, yo me acuerdo que ahí está. Dice, muchos hombres y mujeres que recibieron promesa de Dios aquí, vivieron esperando el cumplimiento de la promesa, dice, y jamás la recibieron. ¿Dios fue mentiroso con ellos? No, porque después explica y dice, porque ellos tenían la mira puesta arriba, sabiendo que arriba el galardón era mayor que el de abajo. Es decir, ellos hicieron un cambio, digámoslo así. Dios les prometió cosas aquí en vida, pero ellos dijeron, ¿sabes qué, Señor? Yo te cambio la promesa. No quiero que me des lo que me prometiste aquí. Me interesa más llegar a ti allá, el galardón contigo. Porque si tú me das esa promesa aquí, posiblemente me pierda. Prefiero vivir esperando tu promesa, aferrado a ti, terco, obstinado, firme en ti, Señor, para un día estar allá contigo y no tener las comodidades aquí de este mundo que posiblemente me hagan que me pierda. ¿Qué dijo el salmista a Dios? Señor, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. ¿Cuáles son, Casaní? Señor, 2 cosas te he demandado, Padre. No me las niegues antes de que muera. Poder estar en tus atrios. Palabra mentirosa, dijo. Aparta de mi boca. Palabra mentirosa, aparta de mi boca. Y no me des ni riquezas, ni me des pobrezas. Para que no me... Manténme, dijo, manténme del pan necesario. ¿Cuál es nuestro salario aquí en esta tierra? Y lo dice el Antiguo Testamento, dice, manténme del pan necesario. Escucha, manténme del pan necesario. No sea que siendo pobre, robe. Me parte de ti, o rico, O sea rico, y me olvide de ti. diga yo, ¿quién es Dios? Porque lo necesito. Muchos ricos en el pueblo dicen, ¿quién es Dios? Dios me da todo, soy su consentido. Y muchos pobres dicen, es que Dios no me quiere. Es que el pastor dice que estoy pobre porque no soy próspero porque no doy mi diezmo. Pero hermanos, ¿de dónde voy a dar diezmo si no tengo ni trabajo, no tengo para comer? ¿Ah? ¿No tienes trabajo y no tienes dinero? Porque no das diezmo. O sea que los encierran, los acorralan. No tienes dinero, hermano, pero tienes una casa. ¿Cómo hacer? Parecen brujas. No tienes trabajo, hermano, no tienes dinero, pero tienes un carrito, tienes una bicicleta, tienes una motocicleta. Y hay sinvergüenzas que dicen, no tienes trabajo, hermano, para darles dinero, pero tienes a tu esposa, tienes a tu hija. Hermano, y el Señor me dijo que me dieras a tu esposa por una noche, que me dieras a tu hija para casarme con ella. ¿Te sorprende esto, Casaní? Si ustedes supieran tanta porquería que hacen los ministros. Y ahí están las ovejas dándole sus cuerpos al lobo rapaz. No me des riquezas ni me des pobreza, manténme del pan necesario.
cuál es nuestro salario de parte de Dios aquí, para nosotros. El que Dios estableció. Y allí está en su palabra. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Y dice, por tanto, teniendo sustento y teniendo abrigo, estemos contentos con eso. ¿Por qué crees? ¿Por qué Dios dijo, recojan la porción de maná que van a consumir el día de hoy? Solo lo que se consumirá. Porque si guardan, se les va a echar a perder. Solamente antes del día de descanso, doble porción para que les rinda para ambos días. Por eso dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque han muerto. Para poder vivir, primero tenemos que morir. Para poder vivir, primero tenemos que morir. Para poder vivir en Cristo, primero tenemos que morir al mundo. Hay gente que se han constituido en el pueblo de Dios, amigos del mundo, pero ahí se constituyeron enemigos de Dios. Y cuando tú te constituyes amigo de Dios, tú te constituyes enemigo del mundo. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hay gente que para Cristo están muertos, pero están vivos para el mundo. En el pueblo de Dios, la mayoría de creyentes, la mayoría, y escucha, y si estás de acuerdo o no, a final de cuentas a Dios no le interesa si estés de acuerdo o no, si te parece o no te parece. Y si eres de los que contradicen esto, y si eres de los que contienden y refutan esto, entonces eres uno de esos. Hay gente en el pueblo de Dios que están vivos para el mundo, pero están muertos para Cristo. Por eso buscan las cosas de abajo antes que las de arriba. Por eso buscan prosperidad. Por eso las ovejas buscan un gobernante que sea igual que ellas. Que les den, que les digan, que les enseñen lo que quieren oír. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Sabes que tu vida, cuando eres fiel, cuando eres obediente, cuando eres consagrado, cuando realmente estás arrepentido, tu vida está escondida en Él. Él te esconde, Él te guarda en lo secreto de su presencia. Vendrán tempestades. Él jamás dijo que la vida en Cristo, que la vida como su seguidor sería fácil. Jamás lo dijo. Él siempre enseñó que aquel que lo siguiera debería tomar su cruz. Aquel que ama más a padre, a madre, hermano, hijos, esposo, esposa, no es digno de mí. Señor, deja que entierre a mi padre y después te seguiré. A ver, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Los mandamientos conoces? Señor, todos los he guardado desde mi juventud. Al escucharlo, Jesús le amó, dice. Pero solamente te falta una cosa. Dime, Señor. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tú ven y sígueme. Ah, no. ¿Y el joven se fue qué? Triste, porque era muy rico. Ahí está, les dijo el Señor. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en mi reino. Y muchos hoy están peor que camellos. No caben por la puerta angosta, porque no están dispuestos a despojarse de lo que tienen. Y aquí lo dice. Cuando Cristo, su vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan pues morir
lo terrenal en ustedes. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, ¿qué? Es que idolatría. ¡Auch! Así que, si fornico, si soy impuro, si me dominan mis pasiones desordenadas, si tengo malos deseos, si soy avaro, si tengo ira, si tengo enojo, si soy malicioso, si soy blasfemo, si hay palabras deshonestas en mi boca. ¿Qué dice? Palabra mentirosa, ¿qué? Aparta de mi boca. Si miento a otros, ¿soy idólatra? Pero he aquí algo peor todavía. Dice que estas cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero añade, y esto eran ustedes en otro tiempo. Pero antes Pablo les dijo, ¿de veras resucitaron con Cristo? ¿De veras eran en otro tiempo o siguen siendo? ¿Qué significa esto? Que todo eso son los harapos viles y sucios que aún traemos, o son los viejos vicios y pecados en los que aún reincidimos, Casani. ¿Sabes qué es reincidir? Sí, volver a hacerlo. Volver a caer en el mismo error, volver a repetir el mismo error, volver a practicar el mismo pecado, el mismo vicio. Eso es reincidencia. Por eso habla de despojarse. Ahí dice, ¿por qué oramos así, Casani? Aquí estoy, Padre, despojado de los harapos viles, de los viejos vicios, de mi naturaleza humana, del viejo hombre. Pero aquí estoy revestido de ti, con tu imagen. ¿No dice aquí? Lee, ahí está la explicación del por qué oramos así, Casani. Tiene un porqué. Y algo que Dios me ha enseñado hace muchos años es, ¿no sabes orar? Ahí está mi palabra para que aprendas. Ora conforme a mi palabra. Por eso me dijo, ¿recuerdas? Lleven mi yugo y mi carga. Entonces, empiezas a ejercitar el sentido de la lógica, el sentido común, el sentido del análisis, el sentido del instinto, el sentido del discernimiento. ¿Qué más sentidos ejercitamos allí? Cuando empezamos a analizar eso. Bueno, no, ya me dijiste que no me sanarás, que me mantendrás así, porque tu propósito es tenerme a tus pies, porque para ti soy importante, porque tú te estás ocupando personalmente de mí. ¿Qué mayor privilegio quieres? Entonces, yo te ruego, Señor, que el yugo que pusiste en mi servicio para tenerme humillado a tus pies, hazlo fácil, Señor. Y la carga de llevar tu cruz en mis hombros, hazla ligera. ¿Qué significa esto? Que en los momentos en que estamos en crisis, Él nos da la fuerza para continuar. Él nos da la voluntad para seguir. Cuando ya no queremos, Nos da el querer como el hacer. porque produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos
glorifican a Dios por esto. Es decir, allí tiene sentido la palabra cuando dice que junto con la tentación nos da, ¿qué? La solución. No me sana, Señor, pero me duele tanto, Padre. Disipa este dolor. ¿Y qué creen? El dolor se va. ¿Se dan cuenta cómo ligamos la palabra? Está vinculada, está ligada. Porque está viva totalmente. Porque el problema con ustedes es que no escudriñan la Escritura, solo la leen. Cada vez que tú abras la palabra, dile a Dios, Señor, revélame tu palabra. Quítame vendas, Padre. Aparta el velo de mi rostro, Señor. Revélame tu presencia. Revélame tu voluntad. Y empieza a leer y empezarás a entender la palabra. Y a encontrar muchas cucharitas perdidas. Y empezarás a encontrar respuestas a tus preguntas personales. Entonces, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso. Gloria a Dios. Nosotros vivimos años, todavía estaba toda la tribu. Mis otros hijos, mi ex. Tuvimos un tiempo de prosperidad, pero a la vez de pobreza. Teníamos todo. ¿Cada cuándo cambiabas de carro, hermano Eliot? Ya no le gustaba el carro y iba, lo vendía y se compraba otro. Mis otros hijos, motos, carros, camionetas nosotros. Teníamos dinero y gastábamos a manos llenas. Pero, ¿sabes? Vacíos. Estábamos muertos, estábamos vacíos. La verdadera riqueza no la queríamos. Llegó el momento en que Dios dijo, hasta aquí. Y empezó a llamarnos. ¿Y sabe cómo empezó a llamarnos? Inclusive hasta la riqueza nos empezó a separar como familia. Ah, no, sí. La riqueza, eso hizo entre nosotros. En vez de unirnos, nos separó. Sí, nos separó. Cuando estábamos pobres, digámoslo así, estábamos unidos. Estábamos hombro a hombro. No teníamos el pan y Sí. pues, llorábamos juntos, comíamos juntos, todo lo hacemos juntos. Y empezó la riqueza y se acabó. Se acabó la unidad Y familiar. estábamos lejos de Dios también. Exacto. Y Dios empezó a herirnos con enfermedades. Empezó a herirnos con enfermedades. ¿Tú crees que yo estoy aquí nomás porque Dios me ama mucho? ¿O porque yo decidí escuchar a Dios? ¡Ja! Es un poco de todo, casa mía. Cuando Dios mira a alguien entre todas las familias de la tierra, nada ni nadie, ni tú mismo podrás impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Y su propósito va más allá de las cosas de este mundo, de esta tierra. Escucha. Nos hirió con enfermedades, nos robaron los vehículos, empezamos a perder nuestra fuente de trabajo. Bueno, nos fue, decimos aquí en México, ¿cómo? Como en feria. Una feria es donde hay juegos mecánicos, aquí le llamamos feria. Y créanme, fue muy duro. Ya sabíamos lo que pasaba y por qué nos estaba pasando, pero estábamos tan endurecidos, tan rebeldes, que para nosotros, dinero. Muchos hoy viven confiando en las riquezas y solamente viven pensando en dinero, templos, gente. No les interesa los recursos que tengan que usar para obtener sus ganancias deshonestas. Para ellos, el fin justifica los medios.
No les preocupa si las almas están yendo a Dios o a la perdición. No les importa, no se preocupan, no les interesa si esas almas están yendo hacia una eternidad con Cristo o sin Cristo. Por eso es importante que analices lo que estás escuchando. Analízalo. Y no seas como aquellos que dicen, es que él es mi pastor, ya sé que está mal, pero, hermano Casani, es mi pastor, es el siervo de Dios. El Señor te dice, sal de ahí, pueblo mío, sal de ahí, no toques lo inmundo. La recomendación que siempre le hacemos a la gente es, si tu pastor, tu ministro, están enseñando herejías, ¿qué haces allí? Hermano, es que sal de ahí, el Señor dice sal de ahí, pero antes ora a Dios, pregúntale a Dios a dónde quiere que vayas. Sí, porque nomás estás contaminando. Sí, porque no es tampoco la idea que tú te salgas y te pierdas. No, ora a Dios, Señor, dime a dónde quieres que vaya, y Él te dará la respuesta. Para que te lleve al pozo de agua viva. Para que te lleve a un lugar en donde te den alimento, te den pastos verdes, no te den estiércol, no te den cascajo, no te den espinos ni abrojos, que es lo que la gente está recibiendo hoy. Esta palabra es dura, sí es dura, pero es dura para el que no quiere obedecer, es dura para el que no quiere seguir a Cristo, es dura para el que quiere seguir al hombre. Porque para esos líderes, que yo no puedo llamarlos siervos, el objetivo es el dinero, no es un medio para alcanzar los objetivos de Dios. Ayer platicábamos acerca del grupo de los Gedeones, ¿cierto? ¿Cierto? Que es un grupo de gente rica en todo el mundo, que su único propósito es como una fundación, los Gedeones, escucha, y aquí sí puedo mencionarlos, los Gedeones. Allí hay gente de profesionistas, gente ricas, industriales, etc. Empresarios, que con sus propios recursos, por sus propios medios, ellos reparten toda clase de literatura para las iglesias, regalada, donada, que no tengan los recursos para hacer la obra de Dios. Regalan Biblias, tratados, los regalan. Obvio, investigan. Y una de las recomendaciones que hacen es, este material no es para hacer lucro, comercio. ¿Y qué creen que hacen muchos ministros? Lucran con las Biblias, con la literatura que los Gedeones regalan. Además me llamó mucho la atención lo que mencionaste, de que indagan para dónde es, y si es necesario que sea traducido al otomí, en cualquier idioma, en lo que sea, cualquier lengua o idioma. Ellos financian. Es excelente eso. Escucha, ellos financian, dan el apoyo económico para que si tú tienes alguna necesidad, dices, es que estoy evangelizando, necesito Biblias, necesito folletos, etc. Te comunicas con ellos, les compruebas para qué, les das pruebas, obvio. Ellos te dirán qué cosa te piden, que no es dinero, eso. Es decir, así como hay herejes que lucran con la obra de Dios, también hay gente fiel que da de gracia lo que de gracia reciben para la obra de Dios. Se llaman así los Gedeones. Búsquenlo, busquen la información. Lamentablemente, muchos movimientos así quedan en el olvido porque dejan de dar, porque se dan cuenta que la gente lucra con lo que ellos dan. Qué triste, qué penoso, qué vergonzoso, pero lamentablemente así es. Da de gracia lo que de gracia recibes.
El dinero, las riquezas son una forma de idolatría. Y cuando tú eres una persona idólatra, eres un pagano, aunque tengas el título de cristiano, aunque tengas el título de evangélico. Ahorita me acordé es una historia real. Creo que fue un huracán, no me acuerdo en dónde. Entonces pidieron que se donaran cosas y para ver si realmente había honradez, en unos kilos de arroz pusieron un chip y detectaron que todos esos kilos de arroz fueron a dar a la bodega de un político. Ah, sí. Aquí los cristianitos que donan cosas creen y confían en sus autoridades. Ahora que hubo lo de el país en Acapulco, todo eso, Sí. cuando el terremoto, ¿y ustedes creen que esas cosas llegaron a los damnificados? No llegaron. Jamás llegaron. Eso llegaron a las bodegas de políticos, de artistas. Sí. Y muchos de esos políticos hoy siguen pregonando que son cristianos. Y que por ellos México antes vivía mejores tiempos. Pero créanme, hay países como México que están bajo el juicio de Dios. Por su idolatría. Por su idolatría. Por su traición a Dios. Muchas iglesias están bajo el juicio divino. Así es. Solamente que Dios les está dando tiempo para que se arrepientan. Escucha, si tú estás en esta situación y no pasa nada, como muchos dicen, es que no pasa nada, es simple y sencillamente porque Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. Y te voy a decir algo, hermano. Ajá. No son iglesias, personas estamos viviendo situaciones así. Por eso, de idolatría, de paganismo, de traición, de deslealtad, de infidelidad a Dios, de adulterio, de fornicación espiritual. Aquí estamos hablando de lo espiritual. Es muy largo este tema, no he entrado realmente casi en él, porque Dios da palabra y da palabra y da palabra y yo no me guío por lo que escribo, guío por lo que me inspira Dios. Es el prólogo más largo que he conocido. Sí, y quizá al final ni lo dé, como otros temas que he escrito cosas, ahí están, pero no es porque no haya sido de Dios, es que no es el tiempo de Dios para ese punto. Vendrán puntos, hay cosas más importantes para Dios. Para que algo suceda, para que una palabra, una promesa, un pacto de Dios se cumpla, primero tienen que suceder otras cosas. ¿Escuchas? Para que Dios derrame su ira, por decirlo, o su juicio. Él forma los vínculos necesarios entre personas y cosas para poder derramar su ira o cumplir sus promesas. ¿Estás entendiendo esto? Un día un hombre me dijo, tú dijiste que había una palabra de Dios para mi iglesia. Y ya hace cuánto tiempo de eso. Y le dije, los tiempos son de Dios. La palabra está allí. Cuando Dios nos diga, ahora, entonces la escucharán, pero no será agradable. Y tú serás uno de ellos. Hermano, ¿quieres oír la palabra? Será cuando Dios diga, porque Dios está formando, ¿qué? Vínculos entre personas y cosas, para así cumplir su voluntad más adelante. Y si has entendido esto, entonces comprenderás un poco más y conocerás un poco más de Dios y a Dios. Le dije a unos jóvenes que estaban predicando, uno de ellos hizo un comentario negativo y le dije, escucha, conocer de su palabra es conocerlo a Él. Es que esas cosas no nos hacen salvas. No, yo no dije que nos hacen salvas. Lo que estoy diciendo es que conocer de su palabra es conocerlo a Él. ¿Cómo puedes conocer a Dios si no conoces su palabra?
Para conocerlo a Él tienes que conocer su palabra, tienes que conocer su voluntad. Y su voluntad es que te apartes del mal. Además, Él es la palabra, es el verbo. Así que analiza todo esto y te darás cuenta que tiene lógica y sentido común. Analízalo. Hermano Elliot. Hijo, Espíritu Santo, como siempre, Señor, agradecidos por tu gracia inefable, que siempre es infinita, pidiéndote que tú incrustes y des permanencia a tu palabra, mi Señor eterno. Y no, Señor, ignorando tus mandamientos, mi Señor, y todo lo que tú nos enseñas cada día, para no solo ponerlo por fe o por boca, Señor eterno, sino por hecho, Señor, que es lo importante. Ejecutar tu palabra, así como la enseña y nosotros la pregonamos, ponerla en práctica, Señor, que es lo importante, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria, porque tuya es, Padre, y te pertenece. Amén. La paz de Dios sobreabunde y gobierne sus vidas. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Él. Paz.